Han estado casi un mes sin tren por diversos trabajos y tras su vuelta a la normalidad, las mejoras no han hecho nada. Es más, incluso lo han empeorado. En Extremadura están que trinan, pues 29 días después y uno extra de retraso, volvían los servicios ferroviarios a esta comunidad, donde por diversos trabajos en diferentes temas, especialmente en las estaciones, los viajeros han tenido que tirar de bus hasta Monfragüe hasta ahora. Unos trabajos que se aseguraba mejorarían el servicio y que además ha venido acompañado del tan esperado segundo Alvia diario entre Badajoz y Madrid, pero que ha estado lleno de contratiempos. El principal, una vez más, retrasos y paradas continuas imprevistas. Todo tras unas obras llenas de complicaciones y sorpresas que no han concluido del todo. La más sorprendente, el hallazgo de restos romanos o la afección al acueducto de Mérida, contiguo a las vías y donde uno de sus pilares corre el riesgo de desmoronarse, lo cual ha impedido algunas labores en dicha estación, como el bateo del balasto, siendo la renovación y mejora de la vía e infraestructura lo más destacable que se ha hecho este último mes, entre muchas otras labores. El tema de las tumbas romanas era algo que se esperaba. De hecho, los expertos aseguran que bajo la propia estación y playa de vías de la antigua Emerita Augusta es muy posible que haya restos similares, por lo que literalmente nadie se atreve a meterle mano al asunto ante las más que posibles consecuencias. Sin embargo, estos hallazgos no han supuesto problemas importantes al devenir de las propias obras, pero sí ha ocurrido en el pilar del Acueducto de los Milagros, más próximo a las vías, una estación construida en tiempos donde no se respetaba el patrimonio y que hoy supone un quebradero de cabeza, obligando a los trenes a circular por la ciudad a unos ridículos 10 km/h, lo cual ralentiza aún más el servicio. Un detalle que quizá debería abrir el debate de construir una segunda estación ante lo complejo del recorrido por esta ciudad patrimonio de la humanidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro de los contratiempos ha estado en Montijo, donde a pesar de estar dentro del recorrido ya electrificado, este tramo se sigue quedando fuera, por lo que los Alvia tienen que pasar en modo diésel en el transcurso de esta zona, haciendo ese recorrido entre Mérida y Badajoz sin usar la catenaria. Un sinsentido que sorprende, pues tanto tiempo después, a pocas semanas de cumplirse 2 años de la apertura de la nueva infraestructura, sigue sin corregirse. Un detalle que también arrastra retrasos a los trenes, pues los Alvia, que ahora sí van de forma eléctrica en buena parte del recorrido extremeño, no han supuesto mejoras de tiempo, como se aseguró no hace tanto, sino más bien lo contrario, ya que los nuevos horarios de esos trenes tienen más colchón de margen para camuflar los posibles retrasos, que en la primera jornada de servicio confirmaron los problemas, con pasajeros que se quejaron del aumento de tiempos o las continuas paradas en varios puntos de la línea. La única mejora que han empezado a notar es en el aumento de plazas que ha supuesto ese segundo Alvia, que recordemos se anunció hace ya muchos meses a la par que un servicio Avant entre Plasencia y Badajoz del que no se ha vuelto a saber nada y que ahora algunos creen que podría llegar una vez se pongan en servicio los reconvertidos S107 o incluso los Alaris, en un calendario todavía nada claro, pero que parece irá ya para el 2025. En Badajoz las novedades están siendo más sensibles que en otros puntos de la comunidad, ya que el tramo hasta Mérida se hace en diésel a menor velocidad que el retirado Intercity y en la capital extremeña a los ya mencionados 10 km/h, ralentizando el viaje. El único consuelo está en la idea, que deberá confirmarse, de la mejora en la fiabilidad del servicio, aunque el arranque del día 3 de junio, con tantos problemas y retrasos, no aventura nada nuevo. Naturalmente, ese nuevo aluvión de problemas ha repercutido en muchas quejas de usuarios y una nueva gresca política, ya que la resignación de los viajeros extremeños durante esos 29 días en tren se compensaba con la idea de que merecería la pena en calidad de servicio o tiempos de viaje que no han llegado, y más pronto que tarde harán falta nuevos trabajos para mejorar y pulir las deficiencias que sigue habiendo incluso en lo ya inaugurado y a falta de los tramos del bypass de Mérida o el tramo norte de Cáceres, en obras en ambos casos.
Mejoras, por tanto, que tardarán en llegar, lo harán en distintas fases muy espaciadas en el tiempo y que, no nos equivoquemos, no serán realmente notables hasta que se acabe algún día el tramo por la provincia de Toledo, cosa que, como ya hemos hablado en recientes vídeos, todo hace pensar que no estará hasta el 2032, por lo que no queda otra que resignarse y tener aún más paciencia en una comunidad que ve como, parafraseando la mítica frase del gato pardo, es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Paciencia y seguiremos atentos a una zona del país con muchos anuncios y cambios, pero que parece sigue estancada, y ojalá algún día se empiecen a notar esas mejoras tan prometidas. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.